Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Mi nombre es Graciela y en esta ocasión vamos a realizar esta flor de 8 pétalos, para lo cual vamos a necesitar 2 colores de hilados de nuestro agrado y del grosor del cual tengamos en casa. También vamos a necesitar una aguja de crochet acorde al hilado que estemos usando, unas tijeras y una aguja lanera. ¿Sí? ¿Comenzamos? Vamos a tomar el hilo del color que vamos a realizar el centro de la flor. Vamos a realizar ahora un anillo mágico por el cual vamos a pasar, ¿sí? Cruzamos el hilo, lo pasamos y vamos a meternos entre medio de los dedos, tomamos lazada, pasamos, volvemos a tomar el hilo, enganchamos y formamos un rulito, ¿sí? Soltamos y nos va a quedar un aro, ¿ven? Vamos a sacar este hilo hacia afuera. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer dentro de este aro mágico es realizar 8 varetas con una cadena de separación. La primera vareta la vamos a realizar con 3 cadenas y vamos a hacer 1, 2, 3, una cadena de separación que sería la cuarta cadena. Tomamos lazada y dentro del arito vamos a realizar 1, un punto alto, una vareta con una cadena de separación, tomo lazada, entro dentro del anillo mágico, cierro 2, tomo lazada, cierro 2, 3, otra vez, 4, tomo lazada, hago una cadena de separación, otra vez hago lazada, hago otra vareta, otra cadena de separación y así hasta que tengamos, contando las 3 cadenas de altura, 8 puntos en total. Cuando llegamos a realizar los 8 puntos vamos a contar para ver si tenemos los 8. Con las cadenas de separación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el octavo punto, en la octava vareta, no vamos a realizar la cadena de separación. Vamos a cerrar el arito todo lo que se pueda y vamos a cortar el hilo y vamos a seguir con la aguja lanera. Este hilo lo vamos a hacer hacia arriba, vamos a tomar la aguja lanera, vamos a enhebrar hilo y lo que vamos a hacer es contamos 1, 2, 3, en la tercera cadena donde termina el primer punto vamos a pasar la aguja y vamos a pasarla en el último punto que hicimos por el medio para que se forme una cadenita que también va a ser la separación entre vareta y vareta, ¿sí? Y ahora vamos a ir hacia atrás, vamos a ir hacia atrás otra vez y vamos a cerrar bien el hilito mágico. Podemos hacer un nudito doble y ahora vamos a esconder con la aguja lanera estos hilos por dentro del centro
del anillo mágico. Ahora vamos a seguir con los pétalos. Primero formamos un punto en la aguja y nos vamos a posicionar en cualquiera de estos espacios entre medio de las varetas y la cadena que realizamos. Bien, vamos a pasar y vamos a realizar 3 cadenas, que sería nuestra primer vareta. Si puedo, me voy llevando este hilito de atrás mientras voy tejiendo. Realizo otra vareta, lazo, paso, lazo, cierro con 2, lazo, cierro con 2, otra vez, tomo lazada, paso en el mismo lugar, paso y paso. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, faltaría una más porque son 5 varetas para realizar un pétalo. Paso y paso. Y ahora dejamos una orejita larga y vamos a contar 1, 2, 3 en las 3 cadenas de la primera vareta. Paso y lo que voy a hacer es tomar lazada, pasar y hacer 1, 2 y 3 cadenas, ¿sí? Vuelvo a tomar lazada y paso en el otro espacio entre las varetas y la cadena, ¿sí? Engancho el hilito de atrás, tomo lazada, paso, tomo lazada, paso las otras 2. Otra vez. 2, 3, 4, y una más, 5. Muy bien. Son 1, 2, 3, 4, 5. En la primera vareta paso, engancho el puntito de atrás, tomo lazada y paso y hago 1, 2 y 3. Lo hacemos una vez más. Tomo lazada, me posiciono en ese espacio entre las varetas, realizo 1, 2, 3, 4 y una más, 5. Suelto, me posiciono en la primera, tomo lazada y paso y hago 1, 2, 3. Y así vamos a realizar hasta que finalizamos los 8 pétalos. Y ahí nos encontramos otra vez. Y aquí estamos con el último pétalo. Dos, este hilito se engancha acá, 2, 3, 4, 4 y uno más, 5. Tomamos el primer punto, tomamos lazada, pasamos y realizamos 1, 2, 3 cadenas. ¿Y qué hacemos? Nos posicionamos en el primer pétalo y vamos a pasar y realizar un punto raso. Cortamos el hilo, volvemos a pasar otra vez para hacer un nudito, cerramos
tomamos una aguja lanera y vamos a llevar hacia atrás ese hilo, ¿sí? Esconderlo por atrás, paso ese hilo, vuelvo a ir para atrás, unos puntitos, paso otra vez, vuelvo para atrás, paso, lo hacemos una vez más. Y ya podemos cortar el hilo sobrante. Este también, que ya lo veníamos trayendo por dentro. Y vamos ahora a ver cómo quedó la flor terminada. ¿Vieron? Muy bien. Así va a quedar la flor terminada. Y podemos usarla. Bien, esta flor salió un poquito más grande, la que les mostré al comienzo, porque tiene un grosor de hilado, ¿sí?, mayor que este que hicimos hoy. Y acá tengo otra que la realicé con otro color de centro, ¿sí?, que es un amarillo un poquito más oscuro que este. Bueno, estas flores, con estas flores podemos realizar diferentes proyectos, lo podemos usar para poner en alguna diadema, y también podemos realizar un prendedor, podemos decorar alguna pieza que nosotros estemos realizando, y también las he preparado para un paso siguiente en el próximo video. Nos vemos, gracias.